Hoy os mostramos la nueva Scott Adit RC 2020. Bienvenidos. Scott reinventa su modelo más vendido en todo el mundo, la Adit de carretera. Se trata de la nueva Adit RC, que es algo más que una evolución del modelo anterior, que ya era una de las referencias mundiales en el ciclismo de alta competición. El fabricante americano ha contado con el excelente banco de pruebas del equipo UCI World Tour Mitchelton Scott y ha conseguido una nueva bici de rendimiento más aerodinámica, más ligera y más rígida, que sube a un nuevo nivel en la integración total de los cables en el cuadro. Teníamos muchas ganas de hacer una prueba de larga duración y gracias a Scott España hemos podido hacerla con el modelo tope de gama, la Scott Adit RC Ultimate. Scott ha conseguido el primer modelo que integra completamente todos los cables en el interior de sus tubos, dejando un cuadro extraordinariamente limpio. Cables y latiguillos de freno se canalizan por el manillar y se introducen en el cuadro y la horquilla a través de la pipa de la dirección. Esto es posible por un ingenioso sistema patentado por la marca que denominan EBFS y significa tubo excéntrico de la dirección. Y en eso consiste la imaginativa solución aportada por Scott, en que el eje del tubo de la dirección no es concéntrico con el de la pipa en la parte superior, sino que desplaza ligeramente hacia atrás 3 milímetros, dejando paso por delante a los cables. Pero en la parte inferior sí es concéntrico, por lo que no afecta el giro de la dirección. El resto de la integración lo consiguen con el conjunto integrado de potencia y manillar, que hace posible el guiado interno de los cables hasta el cuadro y está disponible en toda la gama RC. En los modelos más altos de gama se denomina Syncros, Creston y CSL y es un conjunto de una sola pieza en fibras continuas con gran rigidez, pero con zonas de flexión controlada para mayor absorción y confort del ciclista. El peso declarado por el fabricante es de 295 gramos y cuenta con un anclaje específico para montar dispositivos GPS en la parte delantera. En los modelos de inicio de gama, la integración se consigue con dos piezas, el manillar Creston IC 1.5 y la potencia RR IC, pero los ingenieros de Scott han ido mucho más allá. Han desarrollado y patentado el nuevo perfil aerodinámico Airfoil aplicado en los tubos principales, la pipa dirección, el tubo diagonal, el tubo del sillín, los tirantes y la tija. Y también han bajado los tirantes, reduciendo la retención del flujo de aire tras el tubo del sillín. Uniendo estos tres factores han conseguido una importante reducción de la resistencia aerodinámica y han optimizado el flujo de aire. Reducir el peso y aumentar la rigidez para optimizar la transferencia de energía y la relación peso-potencia total son siempre objetivos prioritarios en una bici como la Adit RC. Y en este modelo Scott ha basado su estrategia para conseguirlo en varios puntos. El cuadro se fabrica con fibras toraica de ultra alto módulo, UHM, con la tecnología AMS, que permite reducir las piezas del cuadro hasta un 50% con respecto a modelos anteriores, suprimiendo puntos de unión y evitando material residual en el interior del cuadro. Con esto han conseguido construir el cuadro en 3 partes y 4 uniones, frente a las 6 partes y 8 uniones del modelo anterior. Según Scott, el nuevo cuadro RC tiene un peso de 850 gramos y mejora casi un 15% la rigidez. También se han arañado gramos con el sistema integrado de potencia y manillar, en los anclajes de las pinzas del freno, en la ligera tija de 142 gramos y en el nuevo cierre de tija de tan solo 8 gramos. El resultado final es una rebaja de entre 100 y 160 gramos según versiones, dejando el peso de la tope de gama, la Adit RC Ultimate, en 6,9 kilos. Pero esta reducción de peso se acompaña de un aumento de rigidez total aportado por el cuadro, el conjunto de manillar y potencia, la pipa con los dos rodamientos de 1,5 pulgadas y los tirantes más bajos, que aportan mayor rigidez lateral pero proporcionan mejor absorción vertical, haciendo la bici un poco más cómoda. Para diseñar la geometría de la nueva Adit RC, Scott ha partido de cero y ha contado con la colaboración de los ciclistas profesionales del equipo Mitchelton Scott y la prestigiosa empresa suiza Radlabor, especializada en ajustes de geometría y biomecánica ciclista. Tras evaluar las necesidades de los corredores y estudiar miles de posturas, han elegido la geometría que consideran óptima para encontrar el equilibrio entre el máximo rendimiento de los corredores y la mayor comodidad posible para estos.
Con los frenos, Scott ha hecho una auténtica declaración de intenciones en la nueva Scott Adit RC, que solo está disponible con frenos de disco. Por si había alguna duda sobre la futura evolución de este componente, las marcas más importantes se están posicionando claramente. La gama Scott Adit RC se posiciona como tope de gama de las bicis de rendimiento de Scott, orientado a competición y a usuarios muy exigentes. Y está disponible en 7 versiones distintas: RC Ultimate, RC Premium, RC Pro, RC10, RC15, RC20 y RC30. Todas están montadas con el cuadro de carbono HMX, excepto la tope de gama RC Ultimate, que utiliza el cuadro HMX SL y monta el grupo SRAM Red Etape Access. Y tras este repaso por las novedades y principales características comunes de la gama Adit RC, os contamos la experiencia con la tope de gama, la RC Ultimate. Desde las primeras pedaladas ya percibes la sensación de que estás montado en un pura sangre que va a hacer las concesiones justas a la comodidad. Todo en esta bici está pensado para el rendimiento, para subir y bajar a la máxima velocidad posible. Como cabía esperar, es una bici muy reactiva y explosiva que no desperdicia ni un vatio de energía e invita a exprimirte en todo momento. Rodando, las mejoras aerodinámicas de su cuadro se perciben y a altas velocidades notas ese punto de alegría que igual no marca grandes diferencias en tus tiempos, pero te da la agradable sensación de ir más fuerte. Y estas pequeñas diferencias pueden ser definitivas en competición o para los piques con tus compañeros de grupeta, que también forman parte del entrenamiento y de la salsa de ciclismo de carretera. En las subidas sostenidas, donde la fuerza de la gravedad todavía no es definitiva y podemos subir a buen ritmo, aún se puede disfrutar de su perfil aerodinámico. Pero es en las subidas con desnivel y en los repechos fuertes donde una bici escaladora como esta alcanza su mayor expresión. Te exige en cada curva, en cada repecho y te invita a apretar con la sensación de que siempre está por encima de tus posibilidades. Y a la hora de bajar, la bici lo hace con gran aplomo y seguridad. Scott lo consigue con la rigidez de la pipa de dirección, que nos permite trazar con precisión, con la absorción de las llantas de carbono de las excelentes ruedas ZIP 202, con las cubiertas de 28 milímetros y con los frenos de disco que nos permiten apurar más en las frenadas. Sobre el funcionamiento del grupo SRAM Red Etape Access no vamos a entrar en detalles y os recomendamos que veáis el vídeo que tenemos en exclusiva. La conclusión es que Scott ha hecho un extraordinario trabajo con la nueva Adit RC, sobre todo con la versión tope de gama del test, la RC Ultimate. Ahora bien, es una bici de competición diseñada para ganar carreras y el perfil de usuario es un corredor o un aficionado exigente que busca un alto rendimiento y una de las mejores bicis del mundo en su categoría. Los ciclistas que busquen una bici con ciertas concesiones a la comodidad, con una geometría más relajada que garantice horas de rodaje sin sufrir en exceso en las clásicas cicloturistas o las largas salidas veraniegas, tienen opciones más adecuadas en las bicis denominadas Gran Fondo o Endurance, que en Scott serían los modelos Adit o Speedster. Esperamos que os haya parecido útil e interesante y si es así, os agradecemos como siempre el me gusta y que os suscribáis al canal. Y como ya es costumbre, nos despedimos con un chiste. El chico que entra a una librería y dice, perdone, dice, ¿tienen libros para el cansancio? Y dice, sí, dice, pero se nos han agotado. Hasta el próximo vídeo.